Como ustedes saben, ayer se realizó en la Corte Suprema de Justicia la audiencia de control en el caso de la comida deshidratada, donde pues hay señalamientos sobre el expresidente Ricardo Martinelli de estar involucrado. Uno de sus abogados, Rogelio Cruz, pues estuvo presente en esta audiencia. Hoy está con nosotros acá en Next Noticias para comentarnos y reaccionar ante los hechos que se dieron ahí. Buenos días, abogado, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, como siempre. Usted me habla de que se dieron cosas interesantes en esta audiencia. A su juicio, ¿cuál sería la más interesante que se dio? ¿Qué podemos rescatar? Yo diría, quedó claro que estos dos magistrados que actuaron ayer consideran que debe haber imputación en los procesos penales seguidos a un diputado. El juez de garantías, Jerónimo Mejía, y Audien Ortega, que es el fiscal. Exacto. Contrario a lo que Harry Díaz ha venido señalando, en el sentido de que en estos procesos no se requiere imputación. Y estamos hablando del mismo juez de garantía para tanto el caso de los pinchazos como ahora el caso de la comida deshidratada. El mismo juez de garantías. El mismo juez. El mismo juez de garantías, a quien en el caso de los pinchazos, ante la acusación sin imputación, le presentamos un incidente de objeción que suspende la acusación. Y que no procedió. Y que no lo ha resuelto. Claro. Y esa es una pregunta que le hago a Jerónimo Mejía. Y él en ese momento decía que no era necesario, entonces que el fiscal, en ese caso Harry Díaz... Él no lo ha dicho. El que ha dicho que no es necesario la imputación es Harry Díaz. Pero el que tiene que resolver es Jerónimo Mejía. Y Jerónimo Mejía no resuelve el incidente. Pero sin embargo dictó la orden esta de captura. Primero, declaratoria de rebeldía. De rebeldía. Y luego el pleno, la detención provisional. Pero al decretar la orden esta de rebeldía, él está acuerpando entonces la decisión tomada por Harry Díaz de acusar sin imputar. No, porque ¿No? Por el contrario, es que solo se puede decretar en rebeldía a un imputado, es decir, a una persona a quien se le han formulado cargos. Ese no es el caso de Ricardo Martínez. Pero lo que quiero decir es que el magistrado, el juez de garantías, sí decretó en rebeldía y debió tomar en consideración que se necesitaba entonces la imputación de cargos, cosa Correcto. que no sucedió. De allí que consideramos que esa declaración de rebeldía es ilegal, al igual que es ilegal la detención provisional. Por eso hemos presentado una acción de habeas corpus que todavía no la ha resuelto el Pleno de la Corte. Y este mismo juez de garantías, en el caso ahora de la comida deshidratada, sí considera indispensable y necesario la imputación de cargos. No cabe la menor duda que Jerónimo Mejía sabe que se requiere la imputación. No hay la menor duda. El único que ha transgredido la regla es Harry Díaz, presentando una acusación sin formulación de cargos previa. Pero el resto de la Corte le dio luz verde, empezando por el propio Jerónimo Mejía, y luego entonces el Pleno. Indirectamente sí, pero ahí está el incidente de objeción en contra de la acusación que debe resolver Jerónimo Mejía. Si Jerónimo Mejía resuelve favorablemente el incidente de objeción, pues desaparece ese proceso de pinchazos. Ok, pero volvamos entonces a la audiencia de ayer, Sí. de la comida deshidratada. ¿Qué conclusión saca usted entonces ante esta, yo no sé si le podemos decir, ambigüedad entre un caso y otro caso con un mismo juez de Yo más garantía? bien diría que hay contradicciones. O contradicción. Sí, contradicciones evidentes, incongruencias absurdas, que lo que reflejan es un criterio muy alejado de lo jurídico. Estos magistrados, especialmente Jerónimo Mejía, sabe perfectamente el derecho, conoce perfectamente el derecho. El problema es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se atreven a reconocer el derecho. Porque si reconocen el derecho en estos casos, pues hay que llegar a la conclusión que todos estos procesos seguidos contra Ricardo Martinelli deben archivarse porque son inconstitucionales. Violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo por una razón,
pero que es muy importante. Carecen de una doble instancia. Es indispensable que en materia penal el acusado tenga para defenderse la doble instancia. Ayer el expresidente Martinelli colgó en su cuenta de Twitter un tuit en el que decía que el fiscal Oiden Ortega reconocía que no tenía pruebas para llevar adelante este proceso. Sí, en efecto. ¿Es cierto esto? De manera... ¿A qué se refiere él con eso? ¿O está siendo general? No. Él se refiere de manera muy específica a una frase que expresó el magistrado fiscal Oiden Ortega ayer en un momento de la audiencia en que le dijo al magistrado Mejía: magistrado, le anuncio que cuando yo tenga los elementos de convicción voy a solicitar audiencia para imputar Eso cargos. generó entonces este tuit del expresidente Martinelli. Así es. ¿Qué significa entonces esto en todo el proceso? El vocero nuestro, Sidney Citón, le dijo que esa era una declaración mediática, realmente, que no venía al caso, pero que es muy importante. Importante porque él admite que necesariamente debe hacer una imputación. Contrario, repito, a lo que ha sostenido Harry Díaz. En el otro caso, entonces. En el otro caso. Ahora, el tema de las investigaciones. Usted me mencionaba que hoy, precisamente 28, se cumple un año. Un año, exactamente. Desde que inició este proceso. Desde que el Pleno de la Corte admitió el inicio de la investigación de comidas. Y estratégicamente el fiscal magistrado Oiden Ortega, a 2 días de que se venciera el plazo de la investigación, que eran 2 meses. Tan pronto se admitió la investigación, hubo una suspensión hasta que el Tribunal Electoral levantara el fuero penal electoral. Luego se inició el plazo de 2 meses de investigación que establecía el artículo 491A del Código Procesal Penal, que luego fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte ante la advertencia de inconstitucionalidad presentada por Oiden Ortega. Correcto. Esta advertencia suspendió el proceso. Y eso quedó ahí por más de 4 meses. Engavetado, como se dice, por todo este tiempo. Hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Inicia un nuevo periodo de investigación? Bueno, mire, para que el fiscal Ortega, Oiden Ortega, pueda recabar las pruebas. Mire, paradójicamente, para el magistrado Mejía, los 2 meses de investigación que transcurrió con el artículo 491A desaparecen. No cuentan ya. No cuentan. Pero lo que hizo Oiden Ortega durante esos 2 meses sí cuenta. O sea, hay una contradicción total allí. Si no cuentan para los efectos del plazo de investigación, tampoco debe contar para los efectos de los que investigó durante ese plazo. Pero esto último no es así. ¿Y lo que él investigó en ese plazo, de qué le sirvió? De absolutamente nada. Ni le va a servir ni 6 meses ni 10 años. Porque aquí, en esta investigación, lo único que hay es un señalamiento ambiguo de Giacomo Tamburelli. Declaración esta que fue... De que él recibía las órdenes. Verbalmente. De Martinelli a través de su secretario privado, pero esto es lo único que existe allí. Y eso no es una prueba real. Eso no es una prueba. Aun cuando eso fuese cierto, no se admite y se probara que eso fuese cierto, eso no es prueba de un delito. Entonces, esto es una investigación muy sencilla que en una semana se determinaría realmente si hay delito o si no hay delito. Ahora, la parte que yo no logro entender es por qué inicialmente eran 2 meses para la investigación y ahora son 6. ¿Por qué hay esa variación? Ok, la variación es porque el 491A decía que eran 2 meses, pero al ser declarado inconstitucional, la Corte Suprema en el fallo dice que no se produce un vacío porque la falta del 491A se llena con el procedimiento ordinario. Y en el procedimiento ordinario el término es hasta 6 meses
a partir de la imputación. ¿Los 2 meses era siendo juzgado a través de qué sistema? Del artículo 491A del Código Procesal Penal. Ok. Pero entonces ese decía 2 meses y ahora dice que son 6 meses. Exacto. Nosotros ayer dijimos, bueno, pero es que el artículo 32 del Código Civil establece un principio general de derecho, que los términos que hayan corrido conforme una ley vieja siguen corriendo aunque esa ley vieja sea derogada. Ese es el principio que debe prevalecer. Si la investigación se inició conforme al 491A y habían corrido casi los 2 meses, de hecho solo faltaban 2 días para vencer el plazo de 2 meses, pues la investigación debe concluir con el plazo de 2 meses, no con el plazo de una ley que no era aplicable cuando empezó la investigación. Ahora, en este caso, ¿se va a necesitar de los 6 meses o se podría convocar o llamar a una audiencia antes de los 6 meses? ¿O ese es el tope? Bueno, todo eso debe estar a criterio del magistrado fiscal Oiden Ortega. Ok. Lo Él cierto, tiene hasta 6 meses. Lo cierto es que hasta el día de ayer, y después de casi 2 meses completos de investigación, él ayer dijo, no tiene pruebas en contra de Martinelli. Cuando las tenga, pedirá audiencia de imputación. Y obviamente tiene que ser antes de 6 meses. Si no lo hace en 6 meses, se cae el caso. No. ¿No? Él se podría pasar 10 años sin pedir audiencia de imputación, porque el plazo de 6 meses se cuenta es a partir de la imputación. Ok. O sea que no se han imputado cargos, después que se imputan los cargos. Después que se imputan los cargos, tendría 6 meses, hasta 6 meses. En este caso, ustedes como abogados de la defensa, ¿cuál es la posición que asumen después de esta audiencia de ayer? O sea, simplemente esperar a ver cómo acontece todo. Tenemos próximamente una reunión de evaluación de lo que ocurrió ayer y estoy seguro que de allí van a surgir acciones que vamos a anunciar oportunamente. ¿Hay otros casos que se espere lleguen a la Corte Suprema de Justicia, de los cuales ustedes estén pues anuentes en este momento? Podría ser, podría ser. Pero no tienen conocimiento exacto y real de qué situación podría darse. No.